Bueno, estimados amigos, queridos, distinguidos compatriotas caquinte, y en público general, tengan ustedes muy buenos días. Estamos pues nuevamente aquí en el canal de Rumbo al Ingreso a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Continuamos con esta presentación de video para todos ustedes, mis estimados público, quienes van a ver este video. En esta oportunidad nosotros vamos a iniciar la exposición de Historia Universal. El quien presenta esta exposición es Adán Salazar Simeón. El tema a tratar en este video es historia, todo sobre historia. Explicamos qué es la historia. Bueno pues amigos, vamos por ellas. Historia es la ciencia social que estudia el pasado de la humanidad desde el origen del hombre hasta la actualidad. Bueno, voy a explicar por definiciones para analizar este texto. ¿Por qué esta definición se dice que es ciencia social? Ciencia porque cumple un requisito que todas las ciencias trabajan. Utilizan el método científico. La historia tiene un método científico comprobable, contrastable, como todas las demás ciencias, para poder estudiar el pasado de la humanidad. La historia es una ciencia social porque tiene un método científico y estudia a la sociedad. Por otro lado, el pasado de la humanidad. El pasado de la humanidad se considera desde el origen del hombre hasta la actualidad. Y la historia lo que hace es estudiar todo el pasado de la humanidad, el origen del hombre. El origen del hombre, según la historia, nosotros provenimos de un primate. Entonces, desde el primate, nosotros hemos perdido a veces la capacidad de vivir en los árboles, hemos bajado en la tierra y hemos desarrollado lenguaje. Y todo ese proceso hasta que el hombre camina de forma erguida, todo eso es una evolución del hombre, hasta que el hombre llega a caminar correctamente y hablar un lenguaje. También la actualidad es todo lo que observamos actualmente, los avances científicos, los avances tecnológicos que el hombre siempre ha creado y está creando en esta era de información. En resumen, la historia es una ciencia social que estudia a la sociedad, interrelaciones que existen en la sociedad del pasado hasta la actualidad, desde el origen del hombre hasta la actualidad, hasta en nuestra era presente, que es la era de la información. Todo este proceso hasta la actualidad, la historia se dedica a estudiar, porque el pasado del hombre va a definir el futuro de la humanidad. Imaika no gono lo ka kinte, no kwaje no ipisoga que miro katika no ni abata gingaran yi sade ki ni patane kimari. Ora historia no ves takta ga gingaran yi unganda ki iro indi ni abanda ko ikiroka kurama ni paitika kirikota gani kakinde icho katakiti koni gata poide kani kipats iro unganda katagi historia. Ora mega cananda garoka ora kiram paita historia iro indi ciencia unganda kotaki koni ga waita gari maha ira kini paita ni ya kakinde ora iro akira ni ipea ga ushet me yatsko shia kenon me iro sa de jani tra isabi ka tiana ka me gara jani tanak yo sa tera kiram portima yinitsas iro andi iro atima historia anda kiro korpana kiriko higani dia titima hirikakin kurama itiki do sati mega kiriko tagani mega ka ane itagi itime kiriko tani kakin de me ane dikitsai ta kanda te itagi tsare pa era kiri jogo tango she kini veska itma idash pa itima jogo itai iro ashiva timba ora historia
ora unia wanda goti do mal nyokat ne do kache no iso ga kimi do kati ke yo un pai tane ta punga da história do kana no kama da mi punga da ke unia wanda gota dikai kinde yo sadi koni ga ta puiti ke patsiki ida as ido sati mai akani ga ane hi kiri kota ga nikai kinde ya ga dia vai tane idiet me ya ka itana ga maron ta ku pai ta pe ane ita ga ime koni ga itens kana ime iga ti ga kinde di nascite mai me ga kan pone hi ka choga itsi ti ki vai ta korana yo ta ime ido unia wanda gota história